Vamos a hablar con Martín Rapetti, ¿sí? Que es economista de Equilibra y que lo respetamos mucho, lo seguimos mucho, vemos siempre los informes. Aparte vi que Equilibra está ya calculando la inflación de noviembre, ya tiene la estimación de noviembre, faltan muy poquitos días para que cierre el mes y ellos ya también estimaron cómo viene la inflación. Martín, un placer, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Acá la admiración y el cariño es mutuo. Bueno, muchísimas gracias, Martín, un gusto. Bueno, a ver, contame primero el dato de inflación. ¿Ustedes ya tienen alguna proyección de noviembre con los datos que hay hasta hoy? Por supuesto, falta todavía esta semana. Sí, los datos que hay hasta hoy, también que obviamente uno no tiene la capacidad que tiene el INDEC de relevar tantos precios como lo hacemos nosotros a través de unas técnicas de web scrapping, que es básicamente tomar datos de internet y otros datos que consultamos. Hacemos una proyección para ver más o menos cómo da el anticipo del mes antes de tener el dato del INDEC, y nos está dando algo parecido a octubre, tal vez un poquito más bajo, 2.6 tenemos para este mes que está cerrando. Bien, o sea, seguro abajo de 3. Sí, nos está, digamos, seguros se llevaron preso, pero el número que tenemos nosotros muestra que sí, que está abajo de 3. Está bien, o sea, ya van 2 meses consecutivos abajo de 3, en la zona acercándose a 2,5, lo cual es un buen síntoma, ¿no? O sea, alimentos y bebidas viene muy bien. Sí, todo lo que es alimentos hace tiempo que viene bordeando básicamente el 2% bien muy parejo con el tipo de cambio oficial, digamos, que viene a 2% mensual, ¿no? Entonces, incluso ahora bajó un poquito de esa zona, pero sí, hace ya varios meses que viene en ese orden. Lo que está un poquito más arriba son los servicios privados, que esto es bastante convencional cuando haces plan de estabilización. Los que van más rápido son los que siguen al tipo de cambio, y los que van más lentos son los que tienen más independencia del tipo de cambio. Y lo que pasó también ahora en octubre es que como no hubo ningún impacto importante en tarifas de servicios públicos, eso ayudó también, ¿no? Así que yo creo que está consolidado en esa zona. Puede ser que diciembre estacionalmente es un poco más alto. Hay quienes vienen advirtiendo sobre el precio de la carne, que es relevante. La carne viene súper planchada, súper planchada. Claro. Subió la mitad de la inflación. La carne en el año subió la mitad de la inflación. Sí, y eso pasa muy seguido. Hay muchas experiencias que de golpe está muchos meses planchado y de golpe hacen un ajustazo y ahí tenés un salto de la inflación. Claro, si la carne llega a ajustar en diciembre, que a veces pasa, ¿no? Por el tema de la retención de vientres. Advirtiendo eso, entonces viste que de golpe podés tener un índice que te da más cerca de 4 de golpe, viste, o sea. Sí. Pero bueno, es un proceso. No quiero faltarle el respeto a nadie, porque sé que está muy muy bravo el tema de ir a hacer las compras, que a nadie le sobra. Pero la verdad que vas al supermercado, vas a comprar carne y a mí, no sé, es mi sensación que está como que está barata respecto a otros precios, ¿viste? Claro, sí. No le quiero dar idea a nadie, pero uno tiene la sensación que la carne relativamente, sobre todo siendo un producto que es muy caro en todo el mundo, ¿viste? La carne en cualquier supermercado de cualquier lugar del mundo es carísima. Acá pasa al revés. Es precisamente por lo que mencionás vos, que subió menos que el resto, entonces obviamente es barato relativamente. Para mí sí. No significa necesariamente que sea barato, digo, pero que relativamente al subir menos que el resto sea barata relativamente. Sí. Después tenés el tema de si es carne premium, si no es carne, viste que dentro de la carnicería tenés un montón de cortes distintos, no es lo mismo por ahí el corte la carne picada común ahora está la carne picada especial. ¿Viste? Tiene menos grasa y tiene una mezcla de productos mejores. ¿Viste? Después está eso, pero si vos querés comer carne más baratita, digamos, y más o menos buena, los valores están muy accesibles hoy. Tal cual. Igual el consumo de carne cae, ¿viste? Sí. Bueno, eso explica en buena medida porque está pasando eso con los precios, ¿no? O sea, la fuerte caída del consumo llevó a que la oferta no fue mala este año, y la caída del consumo llevó a una suba
muy moderada el precio de la carne, entonces se abarató, o sea, subió menos que la inflación, ¿no? Martín, Entonces, hablando de proyección, digamos, octubre dio 2,7 inflación, noviembre 2,6, 2,7, no sabemos, pero más o menos seguramente abajo de 2,3, diciembre por ahí da abajo de 3, y después que viene la baja del crawling a 1%, que es lo que anunció Milei, que eso se supone que va a ocurrir, y después hay que pensar en que se va a ir desarmando el cepo. ¿Eso sería la hoja de ruta 2025? bueno, yo tengo mis dudas respecto a eso. O sea, o sea, hasta hace poquito estaba muy escéptico de que hubiera la posibilidad de un acuerdo con el fondo, porque desde el punto de vista del staff técnico, ¿no? O sea, de los economistas que miran el caso argentino y que lo analizan, digamos, sin un lente político, el caso argentino, ellos lo que observan es que digamos, valoran mucho la corrección fiscal, que ha sido mucho más sólida que lo que ellos mismos hubieran pedido si otro hubiera sido el gobierno. Entonces ahí no hay tensión. Pero lo que sí ven es que hay un problema en el esquema monetario cambiario, que tiene varios puntos, ¿no? Uno es que tenés un cepo y no has, digamos, has hecho algunas cosas para flexibilizar el comercio exterior, sobre todo exportaciones e importaciones en particular, pero siguen habiendo muchas restricciones al ingreso al mercado de cambios. Ese es un punto que ven con preocupación. El otro es que, producto de todo este fenómeno desinflacionario, lo que quedó también muy atrasado, además de la carne, es el dólar. Entonces ven que el dólar está en una zona que no es confortable, que, digamos, los economistas usamos la palabra equilibrio. Entonces es difícil imaginarse que y no queda muy claro tampoco, digamos, Argentina no puede tener un sistema cambiario donde el Banco Central fija el precio del dólar oficial, a menos que tenga cepo. Entonces, si uno quiere una economía más razonable, más libre, donde no haya restricciones cambiarias severas, el Banco Central no tiene reservas como para poder influir en el precio del dólar. No, la única manera es con cepo. Entonces ahí restringís la demanda potencial. Exacto. Cuando diciendo, bueno, todos ustedes no entran a este mercado a comprar, el Banco Central tiene la capacidad de decir, bueno, este es el precio al que se va a transar en este mercado, que es el crawl que vos decías, esta fijación del tipo de cambio, y que se va adaptando muy suavemente al 2% mensual. Es básicamente que el Banco Central está definiendo el precio del dólar. Cuando vos tenés un mercado libre sin cepo, podés tener tipo de cambio fijo. Tenemos la historia repleta de casos en la Argentina. O sea, la convertibilidad es un caso, y los años 80 el plan austral, la tablita Martínez-Otto. O sea, la regla ha sido en Argentina mayormente la fijación cambiaria. Después eso se mostró a nivel global, que con las finanzas internacionales es muy difícil para un banco central fijar el tipo de cambio, y es más conveniente que flote. Y ahí aparece la versión más dolarizada, que es flotación administrada. O sea, los bancos centrales, donde el país tiene mucha demanda de dólares, porque usan al dólar como moneda de ahorro, los bancos centrales les conviene que flote, pero administrar la flotación. Yo creo que esta flotación administrada, Martín, discúlpame que me meta, creo que se ha visto este año muy claramente en Brasil. Brasil tuvo un año flojo, ¿viste? Un año de salida de capitales, evidentemente. La bolsa cayó 20% en dólares, un desastre Brasil. Los inversores no están contentos con el gobierno de Lula, después uno puede preguntar por qué. Y el tipo de cambio subió bastante, ¿viste? Pasó de 5 a 5.80, pero ahí el seguro que el central un poco amortiguó. Sí, los casos ejemplares, el caso más paradigmático de esto en América Latina es Perú y tal vez Uruguay en segunda instancia, ¿no? O sea, donde flotan, pero flotan con un banco central que va moderando. Si de golpe hay una presión a la baja, el banco central compra para que no baje muy fuerte, y cuando hay una presión a la alza, vende para que no suba tan fuerte. Pero para eso hay que tener reservas.
Banco Central de Perú tiene, por ejemplo, 30% del PBI en reservas. Terrible. El Banco Central argentino tiene negativas. Claro. Entonces, volviendo al punto fondo, si vos quisieras ir a una normalización, deberías ir a un esquema de mayor libertad, flotación, y el tema es que, y dado que el fondo cree que el tipo de cambio está un poco bajo, el problema es que podría ser que ese arreglo cambiario monetario te lleve a una devaluación en el corto plazo. Y yo no veo al gobierno queriendo transitar el año electoral teniendo que atravesar una una devaluación no es la del año pasado, ¿no? Que llevaron el dólar de 400, 800 y pico, sino de 1100 a por ahí, no sé, quedan 1300, 1400, eso estamos hablando. Dependiendo cómo se haga, cómo se instrumente, o sea, puede haber mil maneras, o sea, qué sé yo, o sea, digo, que si vos liberás todos los controles, o sea, todo aquel que tiene una deuda con el exterior puede ir al mercado cambiario a comprar dólares para pagarla, y bueno, no sé, por ahí el dólar se te va a un número muy alto. Bueno, está bien. Y si en ese contexto estás en una contienda electoral y sale una encuesta que le da a Cristina Kirchner que provincia de Buenos Aires lidera con un amplio margen, no sé tampoco, ¿entendés? O sea, es una situación donde todavía me parece que mirado desde el lado del gobierno les conviene ir con mucha cautela. No está la situación con una holgura, o sea, acá, digamos, en Argentina la verdad que la pasión por el dólar es altísima, entonces yo creo que el gobierno... El otro día, Martín, hablábamos con Gabriel Rubinstein, ¿no? Con toda la polémica de no importa ya, viste, hacer historia, pues uno mira para adelante, ya mirar para atrás no, ni me interesa. Él decía algo que es interesante, que hay que tenerlo en cuenta. Él decía, mira, cuando el dólar está muy bajo y pasa algo, la gente va, no, pero mira que ahora hay superávit fiscal, es distinto otra vez. Sí, pero a la gente no le va a importar que hay superávit fiscal, ¿no? Si se quiere dolarizar porque pasa X cosa. El tema del superávit pasa a ser irrelevante en el momento de dolarizarte. Porque tenés, totalmente, ¿no? Y porque y como está barato, dice, está barato el dólar, dice, ahora está barato. Por eso acá hay una me parece un poco teórico, pero cuando hay un déficit de cuenta corriente externo, digamos, hay más compra de dólares que venta de dólares por motivos sobre todo comerciales, o sea, se exporta menos de lo que se importa, vamos a decir, simplificadamente. Entonces hay más demanda de dólares que oferta. La única forma de sostener eso es que haya financiamiento externo, ¿no? Entonces por ahí hay entrada de capitales que financian ese déficit. Comúnmente la gente cree que ese déficit está vinculado al déficit fiscal, pero no tiene por qué estar, o sea, puede ocurrir simplemente por decisiones privadas. Entonces, cuando hay un caso que yo lo enseño mucho en la facultad, que es el caso de la tablita, no de Martínez de Oz, sino la tablita de Pinochet, que se hicieron en simultáneo en Argentina, en Chile y en Uruguay en los años 70, fines de los años 70. Argentina tenía déficit fiscal y déficit de cuenta corriente muy elevados y tiene una crisis. Pero Chile tenía solamente déficit de cuenta corriente, no tenía déficit fiscal, tenía equilibrio fiscal, o sea, no tenía ningún problema. Pero tenía un déficit externo tan grande de casi 11 puntos del PBI, que me acuerdo que, digamos, que el director gerente del Fondo Monetario Internacional, digamos, la Cristalina Georgieva de aquel entonces, va a Chile y dice, bueno, no se preocupen por esto, porque esto es un déficit puramente privado, y el sector privado sabe, toma decisiones de forma racional, o sea, no hay que preocuparse. Y después Chile tuvo una crisis brutal, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés demasiado bajo el precio del dólar, lo que tenés es artificialmente alto los ingresos en dólares. Entonces la gente siente que tiene un nivel de capacidad de gasto que le permite hacerse un crucero en Miami. Y por ahí no somos un país tan rico como para que una persona de clase media se pueda financiar. Vos decís que este dólar, está bien, ahí vamos al corazón del problema, ¿no? Decís que este dólar a vos te hace ruido que haya caído tan rápido. Yo creo que este dólar está bajo. Yo creo que este dólar está bajo. Es un tipo de cambio Argentina, sí, pero después viste que critica, Milei mismo dice que para mí es contradictorio, dice no, quieren de una devaluación porque quieren empobrecer a todos. Pero al mismo tiempo ese gobierno te habla también de la libertad, de dejar que las cosas... Ese la verdad que es un argumento muy
muy horrible, porque pareciera como que es uno el que quiere devaluar. El mejor antídoto para no devaluar es no atrasar el tipo de cambio. Entonces, digo, no me tiren a mí la pelota de que yo quiero que devalúen. Claro. O sea, ustedes dejaron atrasar el tipo de cambio, no es mi culpa. Quiero decir, yo entiendo, yo me pongo en el lugar del equipo económico y digo, bueno, a ver, este es un gobierno que nace con mucha fragilidad política inicial, necesita tener un logro económico. Bajar la inflación lo es. Entonces, bueno, me apuesto todo a bajar la inflación y me olvido de todo lo demás. Bueno, para bajar la inflación el mejor antídoto es atrasar el tipo de cambio. Claro. Porque es el ancla, es el precio que arrastra totalmente todo lo demás para atrás. Creo que han sido explícitos en eso, además. Exacto. Entonces, bueno, ahora, eso conlleva un riesgo. Que la inflación que estás reprimiendo al atrasar el tipo de cambio es una inflación que por ahí es futura, cuando tengas que devaluar. Entonces, yo entiendo, porque, digamos, los economistas como yo, que no estamos formando parte de un gobierno, hacemos análisis, miramos más que nada la parte técnica. Ahora, cuando vos estás en un gobierno y te que mira la parte política, vas a decir, mira, yo tengo que ganar las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un artículo con Pablo Gerchunov sobre este tema. Al final y al cabo, todos atrasan el tipo de cambio. Entonces son todos populistas. No, bueno, no es que son todos populistas, todos necesitan ganar elecciones. Entonces, cuando vos estás en democracia, tenés que buscar mecanismos para evitar que te vaya mal en las elecciones. Entonces, bueno, los gobiernos tienden a tener este problema. Salvo, Martín, no sé. Aparecen historias que justifican por qué en realidad el tipo de cambio bajo no es tan bajo. Claro. Ahora está el tema, bueno, ya hay superávit comercial, el año que viene vamos a tener vaca muerta, balanza energética. Claro. Están entrando dólares porque hay más confianza. Entonces eso justificaría tener un tipo de cambio tan apreciado como que tiene hoy Argentina, porque no hay ninguna duda, ¿no? Que en un año la apreciación ha sido brutal. Ha sido brutal y yo creo que, digamos, obviamente, yo me puedo equivocar, yo creo que no es un tipo de cambio para que en el corto, digamos, los próximos años Argentina pueda estar sin cepo y navegar sin problemas con este tipo de cambio. Me parece que es un tipo de cambio que si la Argentina crece, o sea, si vos me decís, puede tener Argentina un sendero virtuoso en donde crece la economía, vamos a decir, al 3-4% por año, sin cepo, y levanta el cepo y el tipo de cambio se queda donde está el oficial, yo lo veo muy difícil ese escenario. Sí, porque me parece que es un tipo de cambio que te lleva en el corto plazo a tener demasiado déficit de dólares. Sí, el fondo, Martín, perdón, en el Staff Report de junio, que fue público y que generó mucha controversia, y que después Argentina le pidió a Georgieva que lo saque a Rodrigo Valdés, que Milei no se lo banca, ¿no? Que es el director del hemisferio occidental, un personaje muy importante, que estuvo atrás de ese Staff Report. En ese reporte el fondo dice, muchacho, hay que salir acá hay una situación de atraso cambiario. Lo dice con todas las letras, está explícito. Sí. ¿No? O sea que el fondo coincide un poco con lo que estás diciendo vos, y por eso le pide a Argentina ya en junio, vayan a una cuestión un poco más libre, saquen el dólar blend, empiezan a normalizar el mercado cambiario. Es que es una mirada, te digo, bastante compartida por los economistas, ¿no? Por eso también creo que el presidente que viene de este gremio se enoja, que tiene el enojo fácil, se enoja con nosotros, con los economistas, porque venimos diciendo, mirá, acá vemos un tema complejo, acá vemos que pero muchos colegas míos, incluyendo al staff del fondo, ¿no? A los economistas del fondo, o sea, ven este tema. Entonces, bueno, obviamente la economía es dinámica, hay muchas expectativas, entonces puede darse. Hay siempre una anécdota que la contamos de un enorme economista que tuvo la Argentina, que fue Adolfo Canitrot. Adolfo Canitrot, que fue el viceministro de Juan Zurril, pero un enorme intelectual, hizo grandes contribuciones al análisis económico en Argentina. Cuando se hace la convertibilidad, le dice a un grupo de amigos, bueno, muchachos, a ponerse los cascos porque esto va a volar por los aires, porque el tipo de cambio estaba muy bajo. Y la convertibilidad aguantó 10 años.
¿no? Sí. Entonces el tipo de cambio bajo transitoriamente se fue favoreciendo porque otros países empezaron a apreciar. Brasil vino después, que le dio una mano enorme a la Argentina. En los primeros años, después se dio todo vuelta, ¿no? Claro, el problema de la convertibilidad empezó a aparecer a partir de México, digamos, y sobre todo el 97, cuando empiezan todas las monedas a devaluarse respecto al dólar y nosotros estábamos atados al dólar. Entonces, cuando se devalúan Asia, Rusia y finalmente Brasil, ya era game over para Argentina porque estaba muy cara en dólares respecto a todo el mundo. Entonces, bueno, ese es un problema que uno ve, pero ahora, bueno, obviamente, digamos, los gobiernos siempre tratan de ir pasando mes a mes, tratando de ir llevando la verdad que el contexto hace 3 meses era otro, había mucha más preocupación y de golpe salió el blanqueo, aparecieron unos dólares, el Banco Central, cuando todos pensábamos que no iba a acumular reservas en este trimestre, lo empezó a hacer. Podemos discutir cómo lo está haciendo, pero no importa, la cuestión es que, digamos, van corriendo la semana, los meses y siguen en pie. Entonces es dinámico esto, pero uno no puede dejar de advertir que con el análisis que uno ha hecho, yo la verdad, digamos, dirijo Equilibra, que hacemos trabajo de consultoría, pero mi trabajo más académico ha estudiado mucho el comportamiento de los tipos de cambio. Tengo muchos trabajos publicados en revistas internacionales sobre estos temas, sobre cómo se estabiliza la inflación. Creo ver acá un problema y creo que no necesariamente ese problema es el fin del mundo, la corrección, quiero decir. O sea, no necesariamente esto tiene que desencadenar una crisis, es el fin del gobierno de Milei, ni mucho menos, pero sí estoy diciendo, me cuesta ver como que esto es un proceso suave y sostenido de estabilización que no tiene por delante ningún tropezón, digamos. Clarito, me cuesta clarito. ver eso. Sí, y para terminar, uno nunca sabe cuándo llega la corrección, ¿no? Porque, no sé, en el gobierno de Macri tuviste 2016, 2017 y llegó en abril de 2018 de la peor manera, ¿no? Duró 2 años y pico. En la convertibilidad duró muchísimo más. O sea, sí. Siempre, viste, no hay fecha precisa. Lo que sí estaría bueno es lo que decís vos, bueno, che, que esto sea suave, que sea algo, viste, que vaya digamos, acorde a lo que es hoy Argentina, con ritmo de mercado, ¿no? Que sea de un día para el otro porque se tiró de la cuerda hasta tensarla y que se terminó rompiendo. Yo era de la idea de que había que pagar un poco más de inflación para no atrasar tanto el tipo de cambio, porque si eso lo tenés que corregir ya a mitad de camino, es políticamente más costoso. Ahora, es una decisión compleja, yo no lo trivializo. O sea, obviamente, si vos estás arriba de un gobierno que tiene que mostrar resultados y querés maximizar la posibilidad de bajar la inflación, y también hay teorías, ¿no? Hay formas de ver el mundo. O sea, yo creo que el gobierno, no es que coincide con el diagnóstico mío. O sea, creo que el gobierno cree que Argentina puede tener un dólar más barato y puede convivir bien. Ahí es un tema más de análisis y obviamente que uno, digamos, hay una cosa que a mí me parece espectacular, que me dijo una vez un CEO importante de una empresa internacional. Me dijo, mirá, nosotros los que tenemos la responsabilidad de liderar un equipo grande de gente, tenemos por naturaleza una propensión al sobreoptimismo, porque si no te levantás todas las mañanas a empujar el barco. Entonces, bueno, si vos estás manejando un gobierno que tiene dificultades, y bueno, tenés que tener una dosis de optimismo de pensar que esto que está en camino va bien. Entonces, bueno, pero también es cierto que la tarea del analista más aséptico es señalar lo que le parece que los riesgos que hay y que nadie se enoje, ¿no? Pero no está pasando. Bien. Martín, abrazo grande, clarísimo y un gusto, Buena semana. Un placer, Pablo. Cuando quieras, seguimos la conversación. La seguimos, hasta luego. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra. Ya volvemos.